diestra nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo, y es por su misericordia que usted y yo estamos acá. Hermanos, me gozo de que este día de lluvia tan amenazante desde temprano, todos ustedes han hecho ese esfuerzo, ese sacrificio, ¿verdad? Desde sus trabajos o desde sus hogares tal vez, y están en la casa del Señor. Algunos quizás se la vieron más difícil, ¿verdad? O tal vez estén enfermos, pero qué bueno que nosotros alcanzamos a llegar por la misericordia de Dios. Si hay alguien que por primera vez nos acompaña, bienvenido a la casa del Señor, y los que nos ven por las redes sociales, bienvenido. Comparta, aproveche la palabra del Señor. Voy a invitarlos a leer en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 22, el verso 15 en adelante. Mateo 22, 15. Por ahí vamos a estar reflexionando. Yo lo leo para ustedes, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, su verso 15 en adelante, dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. El Señor bendiga su palabra. Creo que es por demás un relato conocido, en el que, como siempre, cada vez que los discípulos vienen a Jesús, Él usa de astucia, de su sabiduría, para contestar sin la necesidad de poner en algún momento en peligro ese preciso instante, porque todavía, como dice en algunas ocasiones, su hora no ha llegado. Y es tan hábil, y aunque le querían tentar, como ellos estaban insistiendo, que es lo que a veces no notamos en las lecturas, ¿verdad? Que había cierta insistencia, porque saben que nadie quería pagar los impuestos, como ahora, ¿verdad, hermano? Nadie quería pagar los impuestos, mucho menos porque ese gobierno nunca había sido electo por el pueblo, ni puesto por el pueblo. Por lo menos podemos decir nosotros que vivimos en un país que ha elegido a sus gobernadores, aunque no todos estén de acuerdo con ellos, correcto. Pero ellos vivían en una gobernación o bajo una dominación que ellos no habían escogido que estuviera sobre ellos. Entonces, eso sobre el hecho de que se les exigiera pagar los impuestos, que si no se hacían, ellos les quitaban sus barquitos, les quitaban sus casas, sus animalitos, los vendían como esclavos, porque usted pagaba o pagaba el impuesto de Roma. Entonces ellos, aunque no querían, lo pagaban. Y vienen a Jesús con esa inquietud, aunque en el fondo usted sabe que lo que quieren en realidad es meterlo en problemas, para que a Jesús decir: no es lícito, porque ellos son unos ladrones, porque son un imperio que no ha sido elegido por el pueblo. Si Jesús hubiera dicho de esa manera, que no hubiera estado mintiendo tampoco, en ese mismo momento lo hubieran llevado ante el César y le hubieran puesto pena de muerte. O lo hubieran puesto preso de forma indefinida. ¿Por qué? Porque comprometió sus palabras con el gobierno. Eso era lo que ellos estaban buscando. Que de alguna manera el gobierno romano tomara cartas sobre el asunto y ellos se deshicieran de Jesús sin la necesidad, oiga esto, de meter sus manos
entre comillas, los judíos. Y eso es lo que están intentando. Así que Jesús, ¿verdad?, después de su insistencia, toma la moneda y le dice esa frase que todos conocemos. ¿De quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen? Del César. Entonces dice Jesús, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y de eso se trata este sermón. A cada quien lo suyo. A César lo de César y a Dios lo de Dios. Porque muchas veces decimos, démosle al César lo que es del César. Hay que hacer lo que hay que hacer porque estamos sobre, un gobierno está sobre nosotros. Pero nos olvidamos de la otra parte. ¿Y qué hay de dar a Dios? Lo que es de Dios. ¿Por qué pagamos impuestos? No voy a ir a parar yo en el SECOD la otra semana, ¿verdad? ¿Por qué pagamos impuestos? Porque es una ley. Si es una ley, es mandatorio. Cuando algo se dice en Estados Unidos que es mandatorio, usted no puede, hermanos, de ninguna manera resistirse. Usted desde que pisa suelo americano, hasta del agua que compra, ahí aparece en la factura que le dan tax, que quiere decir el impuesto sobre el agua que el gobierno está tomando de su bolsillo. Del agua, un dulce, un chicle, de todo. Y lo mismo se está haciendo aquí, ¿verdad, hermanos, o no? Pues es el César de nuestra nación. Es el gobierno y ellos tienen derecho a exigir lo que quieran exigir porque el pueblo los ha puesto ahí. Y aunque usted no quiera y muchos evaden impuestos, no vaya a decir amén, hermano. Uno paga porque tiene que pagar, ¿sí o no? Usted no va feliz con sus $100 a pagar impuestos y dice, hoy se llegó el día de pagar mis impuestos. ¡Qué felicidad! Celebren conmigo y va a pagar sus impuestos. Usted va, qué desgracia, estos $100 yo los podía ocupar para esto, yo los podía ocupar para esto otro. Pero no, los tiene que pagar. Porque aunque son suyos, a usted le costó, usted se lo ganó, usted solo la gota gorda, usted invirtió tiempo, usted invirtió, hermano, ¿verdad? Su esfuerzo, eso no le pertenece según la ley del Estado. Y vamos y lo pagamos, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque ellos son el gobierno. No se preocupe, hermano, esto no es una revuelta. Porque a eso es que Dios está diciendo, o sea, denle a César lo que es del César. O sea, aquí ustedes no pagan porque quieran, aquí ustedes pagan porque están bajo dominación romana. Le pertenecen a Roma hasta el día que sean libres. Pertenecemos a esta tierra hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Entonces, si un humano, si un gobierno, si un rey, si un presidente tiene el derecho de exigir del pueblo justa o injustamente contribución y el pueblo debe de pagarlo mandatoriamente, ¿cuánto más derecho tiene Dios sobre el mundo entero si Él es el creador de todas las cosas? A eso es que Dios se está refiriendo. Él dice, dale a César lo que es de César. Pero se nos olvida la otra parte. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Y dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Resumen, todo le pertenece al Señor. Y si usted y yo tenemos que compadecer delante de un gobierno según las exigencias, todos vamos a compadecer delante de Dios si no le hemos dado a Dios lo que es de Dios. Porque el ser humano piensa que como el gobierno lo exige, hay que hacerlo porque es la ley. Pero se olvidan de la palabra de Dios. Y si un gobierno puede meternos en la cárcel, hermano, por no pagar impuestos, ¿qué podrá hacer Dios por aquellos que no le den a Dios lo que es de Dios? Y aquí algunos ya se comenzaron a afligir, ¿verdad?
que piensan que necesariamente solo es diezmo y ofrenda. No, hermano, si dice que fuimos creados por Él, por medio de Él y para Él, es que le pertenecemos a Dios. Y como ya lo hemos dicho desde otra cita, fuimos creados para alabanza de su gloria. Y eso es una vida con propósito que refleja, que sirve, hermano, y que vive la palabra de Dios. Entonces, al César lo del César, ni modo, hermano. Hay que pagar impuestos. Eso es lo de ley. Pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros, hermanos, entonces? ¿Y qué pides? Como dice, ¿verdad? Por ahí. ¿Qué pides? ¿Será que el Señor nos ha pedido algo a nosotros, hermano? Piense en la palabra, piense en el universo de lo que está escrito en la palabra. Si César solo pide un tributo, ¿qué es lo que según la palabra podíamos de alguna manera decir que es lo que Dios pide de nosotros? Y yo le traigo una buena idea, porque ahí, hermano, por eso ya comenzaron a pensar, ¿verdad? Los veo bien pensativos. Quizás pueden haber muchas más cosas, pero yo quiero mencionar una cita para ustedes que encontramos en Miqueas 6:8. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pague los impuestos. Dígale a su vecino, paga los impuestos. No sea mañoso, diga. Es de ley. Pero ahora, pagale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué te pide Dios? Dice la palabra, hacer justicia. Y aquí está el sentido de rectitud. El Señor quiere que seamos rectos y justos en todo lo que hacemos. ¿Es usted justo, hermano, y recto? ¿Soy yo justa y recta? ¿Es algo que se puede ver por fuera y por dentro? La palabra dice que 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Esto es como que cae y rebota, cae y rebota, cae y rebota. Pero ese efecto solo quien lo tiene, según la palabra, el justo. Porque hay unos arrastrados que no son justos, ni siguen la palabra de Dios, pero dicen que también se van a levantar, pero no se van a levantar porque no hay justicia en sus acciones. Están robando, están tomando lo que no les pertenece. Están dando menos de lo que deberían de dar. ¿Saben que es bien famoso que en los mercados muchas veces la gente da menos de la libra? Pero esos son los negociantes que no son cristianos. Porque los que son cristianos dan la libra cabal. Recuerdo un mensaje del hermano Antonio Najarro. ¿Verdad que hay un dicho que dice que en casa abierta hasta el justo peca? ¿Ha escuchado ese dicho? ¿Sí? ¿O solo yo lo he escuchado? En casa abierta hasta el justo peca. Y a veces los cristianos lo decimos, no es que en casa abierta hasta el justo peca. El que es justo de verdad no peca. Porque aunque la casa está abierta y el dinero está en el suelo, no se lo roba. Llega cualquiera y se lo roba, pero si es justo no se lo roba. Y yo recuerdo, hermano, porque con poquito lo prueban a uno, ¿verdad? Yo recuerdo que he ido a un lugar donde yo trabajé, por ahí habían dejado un dinero tirado en el suelo. Y el que no es justo o el que le gusta robar ya de costumbre, ¿verdad? Ve el dinerito, qué bendición que me dejaron aquí, ve. Ni ellos han de saber, dice, que este dinero está aquí, y se lo echa a la bolsa. Y mucho pueblo del Señor actúa así a veces, con viviandad, agarrando, tocando, llevando lo que no le pertenece, porque de todos modos ahí está. ¿Quién lo va a ver? Es más, está tirado aquí, ve. Pero allí no hay justicia. Dice el Señor, ¿qué quiere de ti? Que hagas justicia, que seas recto en tus saberes. ¿Sabe que en Estados Unidos, hermano,
aunque uno sea hindú. No sé si me entiende, indocumentado. Aunque uno sea hindú, allá en Estados Unidos uno va, y si uno tiene un hijo allá, hermano, ya llegan a levantarle una forma que le va a ayudar para que su hijo obtenga un seguro. Ese seguro va a ser mucho más bueno en la medida que usted demuestre que es más paupérrimo, más pobre, que es una madre soltera, en el peor de los casos, ¿verdad? Se consiguen más ayuda, literalmente hablando. Hasta el día que yo me vine, así es. Pero para eso entonces muchos que están acompañados no se casan. ¿Para qué? Para recibir el seguro de madre soltera y tener más dinero de parte del gobierno, para recibir más ayuda. Y una hermana cristiana llegó a decir, cuando tuvo su hija para conseguir el mejor seguro, ella contaba ese testimonio, que ella estaba soltera y sola. Era madre soltera. Y mire, le llenaron su forma y le dieron su seguro, pero un buen día llegaron los inspectores del gobierno a la casa y tocaron la casa. Hermana, mire, dice ella que cuando ella supo quién estaba llegando, no hallaba qué hacer con la ropa del esposo. Agarró la ropa, los zapatos, dice, lo fue a tirar a un closet. Estoy hablando de una persona cristiana. Era cristiana, ya es cristiana, pero ya se arrepintió, ¿verdad? Y dice que el esposo le dijo, jamás en la vida vuelvas a hacer eso, fulana. Porque quedaron como mentirosos. Porque andaba escondiendo y muchas veces para conseguir cosas nosotros mentimos. Para conseguir beneficios. Pasan preguntando, ¿verdad? Hasta que si son católicos. ¿Y para qué preguntan? ¿Y qué les vamos a dar una canasta? Ah, sí, aquí también. ¿Por qué? Por una canasta. Por una lámina. Hermano, por algún X beneficio que van a recibir de alguna forma. Y así era. Me decía, hermana, me llegaban a decir las hermanas que iban a tener sus bebés. Fíjese que para conseguir tal beneficio, ¿cómo podemos hacer? Diga la verdad, le decía. ¿Y qué le puedo decir? Hermana, no se preocupe, diga que gana menos. O esa era otra. Si usted dice que gana menos de lo que en realidad gana, consigue más beneficios del Estado con su hijo. Y esa es otra. Y muchos allá dicen, no, yo no gano. Y como si ganan efectivo, es algo que sucede mucho en los Estados Unidos, si ganas efectivo, entonces vos podés mentir literalmente de cuánto ganás. Vos podés inventar, no, tanto, pero es tanto. No, gano 1,000, pero gana $3,000 mensuales. Pero si gana más de 1,000, ya no consigue el beneficio. Entonces gana menos, dice que gana menos. Y eso sucede aquí también. Mucha gente para no pagar sus impuestos y para no obrar correctamente, miente en sus declaraciones de impuestos. Y eso no es para cristianos. Porque bien dijo el Señor, querramos o no, que galán que hubiera dicho el Señor, ¿verdad? No, que César es un gran mañoso, no hay que pagarle, ¿verdad? Pero él dijo, denle a César lo que es del César. Y aquí es donde se acaban los amenes, ¿verdad, hermano? Pero eso es así. Yo no puedo cambiarlo. Y eso es lo que dice la palabra. ¿Qué pide el Señor? Que ames la justicia, que hagas la justicia. Que me sobró un dinerito, ¿verdad? Del refrigerio. Ah, no pasa nada. Me voy a comer 2 empanadas. No es justo. Y es algo tan pequeño, hermano. Y dijo el Señor que el que es injusto, ¿verdad? El que es infiel, perdón, en lo poco, en lo mucho es infiel en lo poco. ¿Cómo es? Ya me atolondré, dijo. El punto es que infiel es infiel. No es porque es grande o chiquito. Pecado es pecado. Ese es el punto. Así que, hermano, seamos justos. Reportemos lo que es para el Estado y hasta en los reportes. Yo no sé, ¿verdad? Por ahí hace muchos años aparecían un montón de reportes remanchados y remanchados. ¿Y sabe qué pasaba? Alguien los estaba cambiando. Y aquí solo cristianos sabemos, hermano.
Hasta con miedo dijeron amén. No, hombre, hermano. Digan amén. Porque si usted fue, arrepiéntase y sea justo. Haga la justicia. Y si no fue usted, pues por aquí le pasó, ¿verdad? No hay problema. Dice la palabra que hagas justicia. ¿Qué pide el Señor de ti? Que hagas justicia. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo, mire los términos que ahí aparecen: verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud y digno de alabanza. Dice, en eso piense. Cuando el diablo lo tienta, hermano, que se lleve el pisto que no es suyo, no piense en eso, porque no hay virtud en eso. No hay justicia ni rectitud en eso. No. Yo no. Cuando el compañero le diga, mira, no te preocupes, mitad y mitad nos vamos a ir. No, si querés agarrarlo todo vos, pero yo no puedo mentir. Yo soy cristiano, yo soy de Dios. Yo obro y vivo diferente a como vos vivís. Pero si ven que es el mismo mañoso de siempre, le pagan y no hace las cosas como debe de hacerlo, hermano, ¿qué clase de cristianos somos? Le voy a decir otra cosa. Allá en Estados Unidos es bien común los trabajos por hora. Los trabajos por hora muchas veces son trabajos que no son supervisados. Entonces usted le pagan y le preguntan, ¿cuántas horas hiciste, fulano? Tantas, dice, como no marca. Pero fueron en realidad 2 trabajadas de las 8 y 6 paseadas. Se pasean por aquí, se pasean por allá, se van al baño a ver el teléfono, ¿verdad? En el horario que según que tienen que estar trabajando. Eso tampoco es justo, porque ahí también Dios nos está viendo. Y recuerdo un trabajo en específico que yo tuve, hermano, que estábamos ahí, dijo mi compañera, voy a ir al baño. Hermano, pasó media hora y esa mujer no regresaba del baño. Y era como la 5ª vez que iba, y mal del estómago no andaba, porque bien chapudita andaba, porque cuando uno anda mal del estómago se ve hasta pálido, ¿verdad? Se ve desganado. Hasta la supervisora pasó diciendo, no, dijo, fulano ya no. Y ahora, yo no podía ser contada como ella o así. Yo estaba a la par en el otro baño también, ma. No, hermano, dice que hagas justicia en todas esas cosas que hacemos, hermano, incluso en el trabajo, que seamos justos, justo para pagar lo que tenemos que pagar al trabajador, el día que le tenemos que pagar, lo que merece que se le pague, en lo que se ha acordado que se haga como se haga. Esos son los tratos justos, eso es hacer justicia, porque ¿quiénes quieren justicia, hermano? Que les hagan justicia cuando algo injusto les pasa. ¿No le pasa que a veces, y yo escuché esto de otro hermano, dice, Señor, dice uno orando, haceme justicia? Pero la justicia comienza por uno. Entonces dice el Señor, a ver, entonces la justicia va a comenzar por vos. Y sucede que es un gran injusto, mañoso, hermano, gran juicio que nos va a venir, porque la justicia va a comenzar por la casa, por la cabeza. Entonces mejor pida misericordia. Señor, tené misericordia, porque lo que me han robado no tengo cómo reponerlo, porque sabemos que no hay justicia en nuestras acciones. No sé si me están siguiendo. Sígame, hermano, sígame, alcánceme. Entonces la palabra dice hacer justicia. Y hermanos, fíjese que eso de 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse, es que cuando sabemos que una persona es justa, hermano, hasta el impío pelea por él. Hasta el impío da su palabra por él, porque dice, no es que fulano no es así. No hay necesidad que lo defienda ni un cristiano, ni que Dios lo defienda. Otra gente viene a poner las manos por ellos. ¿Por qué? Porque hay justicia en él, porque dice, mire, conmigo como quiera, dice, pero con fulano no, porque él es un buen hombre, dice, porque ella es una buena mujer. ¿De dónde viene eso? De hombres y mujeres que actúan con rectitud en todo momento, no solo cuando es visto, no solo cuando es conveniente, sino que viven de corazón la palabra de Dios.
Entonces, haga justicia y dice la palabra amar misericordia, o dice otra versión, amar la compasión. Y aquí yo estaba, ¿verdad? Dándole. Y estoy casi, hermanos, terminando ese periodo de la edad de mi hijo, en el cual él casi aprende al 100 a ir al baño, casi lo domina. O sea, él va al baño y avisa, pero todavía de vez en cuando se anda resistiendo. No sé por qué entran en esa etapa los niños. Y por ahí oxidan los calzoncillos, ¿verdad? O no alcanzan a llegar al baño y los accidentes. Usted sabe de lo que estoy hablando. Todos los que han criado hijos saben de lo que estoy hablando. Ahí estoy yo, casi terminando esa etapa. Y un buen día, como todo niño da señales cuando necesita ir al baño. No estoy hablando nada, hermano, científico. Es algo que a todos nos ha pasado. Todos hemos sido niños. Y le dije, Maika, porque vi que él estaba haciendo esas señales que hacen los niños cuando necesitan ir al baño, que no dicen, pero comienzan a retorcerse, a esconderse. Le digo, Maika, necesitas ir al baño, vamos al baño. Sí, me dijo. Y estaba casualmente, hermano, en un mercado, ¿verdad? Le limpié el baño y cuando él vio el baño, creo que le dio asco. Se lo confieso, porque no tenía la tapadera. Yo lo limpié y todo, y el baño estaba muy limpio, pero como no tenía la tapa de encima donde él se sienta, pareciera que le dio asco. Así que no lo quiso usar. Y yo dije, mira, Michael, si vos te llegas a hacer pupú, yo te voy a castigarle. Lo amenacé. No quiero, me dijo. Y se salió del baño, urgido de salirse del baño. Va, y nos salimos, y en ese momento voy donde mi hermana trabaja. Me dice, déjalo aquí porque yo iba para el súper. Se lo dejé un rato. Hermano, solo llegué y no llegué y sentí aquel olor, ¿verdad? Que golpea. Y salió mi sobrina, ¿verdad? Corriendo. Tía, Maika se hizo popó. Y estaba ahí mi hermana y mi prima limpiando un gratufo, ¿verdad? Y mire, hermano, desde que yo escuché, yo comencé a sentir una gran cólera, porque yo le dije, lo tuve en el baño. Pero cuando vi a mi hijo, hermano, en una esquina, cambiado, avergonzado y consternado, no sentí la necesidad de castigarlo. Sentí la necesidad de defenderlo. Sentí la necesidad de cubrir su vergüenza. De que nadie le diga nada porque él es un niño que está aprendiendo. De que no lo abochornen, de que nadie se vaya a burlar de él, de decir, te hiciste pupú, porque todos pasamos por ahí. Así que no lo castigué y le dije, Maika, vení. Debiste de haber ido cuando te dije, ¿verdad? Pero no te preocupes, ya limpiamos aquí, todo está bien. Vas a aprender bien a ir al baño. Y ya no me dijo nada. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque es justo como Dios nos mira a nosotros cuando hacemos nuestras fangadas. Cuando estamos cubiertos de vergüenza y estamos desnudos y avergonzados porque hemos reconocido que metimos la pata. Y todos los demás solo quieren ver nuestra vergüenza. Se equivocó, es un desgraciado, es un mal cristiano, es una cualquiera, es un hombre adúltero, es un fornicario. Y llega el Señor y puede ver nuestro arrepentimiento como aquella mujer, hermano, sorprendida en el alto del adulterio, y Él solo siente la necesidad de cubrir la vergüenza de un hijo que ama. Y por eso dice su palabra que quiere el Señor de ti, que ames la compasión. No solo la compasión que sentimos que necesitamos, sino la compasión que necesitan nuestro prójimo. Porque qué compasivos somos cuando se trata de nosotros, ¿verdad? Pero cuando se trata de alguien más, y eso es lo que Jesús les decía cuando lo criticaban, le decían, bueno, es maestro, pero su maestro come con mujeres rameras, con cobradores de impuestos, es glotón, ¿verdad? ¿Y qué decía Jesús? Si supieran el significado de lo que dice la palabra, misericordia quiero y no sacrificio.
Y esta es una lección que la iglesia del Señor necesitamos aprender. Porque somos bien en misericordia, hermano. Porque somos la iglesia de Cristo y somos bien odiosos con los que necesitan compasión. Cuando nosotros nos equivocamos, ¿cómo queremos amor y compasión? Pero cuando es el otro el que se equivoca, no, ¿verdad? Qué bárbara la hermana, qué bárbaro el hermano, ya supiste. En vez de venir a él, hermano, no se preocupe, sigamos adelante. Recuerdo a un familiar mío que él cuando yo vine recién de Estados Unidos, él estaba viniendo a todos los cultos. Y hace como un mes dejó de venir, volvió a caer en su vicio. Y por allá lo vi cruzando. Fulano, le dije, porque no podía parar el carro, hermano, no se puede parar uno, ¿verdad? En cualquier lugar en la calle, porque todos lo maldicen a uno. Los carros tienen que pasar, tiene que buscar uno un parqueo. Y dije, fulano, le dije, volví a llegar a la iglesia, le dije, no te preocupes que mientras hay vida, hay esperanza. Y él se sonrió, fíjese. No ha venido, pero se sonrió. Y la palabra dice, lo que quiere el Señor de ti es que ames la misericordia. Ama esa compasión, ese amor por las personas que lo necesitan. Y la iglesia, hermano, es un hospital de personas enfermas. La única diferencia aquí es que hay unos menos enfermos y otros más enfermos. Pero enfermos todos estamos de algún mal. Así como en un hospital hay uno que lo que le duele nada más es el dedo ya. Gran uñero que tiene, ¿verdad? Y tienen que rajarle el dedo para sacarle el uñero. Y ese es su mal, pero todavía necesita estar en el hospital. Y hay uno, hermano, que es una llaga podrida, ¿verdad? De arriba para abajo. Pero todos estamos en el hospital. Y necesitamos, hermano, amar esa compasión. La iglesia debe de ser vista como una institución de restauración, de misericordia, de compasión. Así como Jesús, hermano, cuando vio venir, dice, las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y nosotros cuando vemos venir el montón de, ay no, ya van a ensuciar aquí. Porque a veces estamos más pendientes del suelo que trapeamos que del alma que necesita el perdón del Señor. Así que abran esas casas, busquen a ese, no anden buscando a los más peinados, ¿verdad, hermano? No, dice el Señor, el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera, dice el Señor. Y usted y yo tampoco, hermanos, porque quién sabe si uno de esos despeinados y greñudos que anda por ahí, el Señor puede hacer cosas maravillosas en su vida. Porque testimonio de eso somos nosotros, hermano. Porque como dice esa alabanza, ¿verdad? Tan famosa del hermano, ¿quién era yo? Dice, para que tú me perdonaras. ¿Quién era yo? Dice, para que tú en mí te fijaras. No éramos nadie, hermano. Pero es su gracia y su misericordia. Y dice, y quiero entonces que tú también ames compasión, hagas misericordia. Y la última parte, y que te humilles ante tu Dios. Y que camines humildemente con tu Dios. Por ahí el día de ayer, ¿verdad? Llegó mi papá con unas personas. Hermano, yo lo que quería era acostarme a dormir, estaba cansada. Pero él estaba ahí hablando, aconsejando, la verdad. Entonces yo me senté, voy a escuchar, algo tengo que aprender, dije yo. Y mi esposo ahí lo mira usted, pero él es bueno para hablar. No sé si ha visto a mi hijo que él se para a hablar en cada mesa. Si usted está por ahí, él se para a hablar con usted, ni lo conoce. Yo creo que a mi esposo salió o a mi mamá, con las dos personas que yo conozco que son buenas para hablar. Y mire, mi esposo no decía ni pío, sentado ahí. ¿Por qué? Porque estábamos escuchando humildemente de quien podemos aprender. Porque dije yo podría decir esto y esto otro también para ayudar. No, hombre, pero ¿para qué voy a meter mi cuchara? Dije, si ya está hablando mi papá, ¿verdad? Y eso es caminar humildemente
a la sombra de otra persona que está por encima de nosotros, porque otra versión dice que camines humildemente con Dios. Eso es lo que quiere Dios, que camines humildemente con Él. ¿Y cómo es caminar humildemente? Hermanos, con una persona. La palabra de Dios dice, hermanos, que en Génesis 5:24 caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. ¿Y cómo camina alguien, hermanos, con humildad? La palabra de Dios dice en Amós 3:3, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Y cómo nos podemos poner de acuerdo con el Señor, hermano? Es risible, ¿verdad? Pero ¿cómo nos podríamos poner de acuerdo con el Señor? Es que no necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor. Y por eso es camina humildemente con el Señor. No necesitamos hacer tratos ni negocios. Él es el que lo sabe todo. Él es el que sabe para dónde va. Él es el que sabe el camino. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces camina humildemente conmigo porque yo soy el que conozco el camino por el que debe de seguir. Usted no diga, no pelee, no se queje, no se resista, camine. Que la ve gris, que no ve norte, que no ve luz, siga caminando en las palabras del Señor. Que un día va a ver la luz. Jesús dijo, ¿alguien quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No fue, haga, sígame. El camino que yo llevo, sígalo. Y eso es lo que necesitamos hacer con humildad, sujetarnos a la palabra de Dios. Vivimos en una era, hermanos, en que todos tienen algo que decir de la palabra, pero la palabra ya ha sido escrita. Dice que cuando lo que hemos leído dice, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? No hace una lista, hermano, de los 1000 requerimientos de Dios o del 1.000.000 de requerimientos que Dios necesita para que usted y yo seamos sus discípulos. Dice 3 cosas. ¿Sí o no? Justicia, compasión o amor, que aquí casi son un equivalente, y humildad, humillación. Eso es todo lo que necesita. Si esos 3 usted reúne, allá nos vamos a ver delante de la presencia del Señor. Como dice esa alabanza, nos veremos en la gloria. ¿Dónde? Junto al río cristalino, más allá. Pero ¿cómo? Si aprendemos a caminar con humildad ante el Señor. Y fíjese, ya para terminar, Dios no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho. Él caminó en humildad, en obediencia a Dios. Y Él marcó el camino. Y es lo mismo que nos pide a nosotros. Camina humildemente conmigo, sígueme. Confía, porque para eso hay que confiar, ¿verdad, hermano? Tenemos que creer y que confiar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pide el Señor de ustedes, hermanos, y de mí? Justicia, misericordia y humillación o sometimiento, porque podríamos poner varios equivalentes ahí. Eso es lo que pide el Señor de Él. Entonces, al César, lo del César, hermano. Ya ni qué. Mientras vivamos en esta tierra, dígale a su vecino, al César lo del César. Pero a Dios también lo de Dios. Entonces a cada quien lo suyo. Hermanos, sigamos adelante obedeciendo la palabra del Señor, porque eso es el todo del hombre. Que el Señor les bendiga. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, no sé si hay algún amigo que nos acompañe o algún hermano que quiera reconciliarse, ¿verdad? Que hoy diga, yo no soy nada de eso. Y digo que soy cristiano y no hago nada de eso, ¿verdad? De lo que la palabra nos está demandando esta tarde. Pues haga esa oración. Dígale, Señor, quiero caminar en humildad contigo. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, mis transgresiones y acércame a tu amor y a tu misericordia. Hagamos una oración, digámosle, Señor, que nos ayude, hermano,
a caminar en justicia. No en la justicia que queremos caminar, sino en la justicia que Él nos demanda caminar. Que nos llene de ese amor, de esa compasión y de esa humildad para caminar cada día con el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque cada día ella nos marca el camino, nos exhorta, nos enseña lo que tú quieres, Padre, que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Te pedimos como pueblo tuyo que nos ayudes a andar así, como tu palabra, Señor, nos ha demandado esta noche, que vivamos en justicia, que haya rectitud en la intimidad de nuestra mente, en la intimidad de nuestro corazón, de nuestros trabajos, de nuestros hogares, de nuestros negocios, Señor. Que aprendemos a amar esa misericordia, que así como tantas veces hemos necesitado esa misericordia, también estemos dispuestos a dar esa misericordia, esa compasión, que nos llenemos de ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor, que no escatimó nada, que amó, que fue, Señor, para darlo todo en amor por el prójimo, por el necesitado. Así seamos tu iglesia, Señor, en esta tierra, y caminemos en humildad, que ese mismo sentir, esa humildad que hubo en Cristo, también la haya en cada uno de nosotros, que confiemos en ti, que confiemos en tu palabra y nos mantengamos firmes en ella cada día. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga una vez más. Solo voy a darles algunos recordatorios. Los cultos